Bienvenidos a la 22ª Feria Internacional del Libro de Lima. Nos encontramos en el Auditorio José María Arguedas. A continuación se presentará el libro Crónica de Nadie de Carlos Orellana, organizado por LANCO. En mesa participan Aldo Gutiérrez, Pedro Tenorio, Carlos Ganayar y Carlos Orellana. Fuertes aplausos, por favor. Buenas noches. LANCO Ediciones les da la bienvenida esta noche y vamos a realizar la presentación del libro de Carlos Orellana, Crónica de Nadie. Nos acompañan y agradecemos por la presencia de Pedro Tenorio, analista político, y Carlos Ganayar, docente universitario y escritor. Antes de empezar el acto con la reseña que nos hará Pedro Tenorio, debo leerles la biografía de Carlos Orellana. Carlos Orellana nació en el Callao en 1950. Ha publicado 3 libros de poesía: La ciudad va a estallar y otros poemas, 1989, Los simulacros de Venus, 1997, y Soñar de ciegos, el 2008. Luego un libro de relatos, No todos los días se cazan elefantes, 1994. Una novela, La canción del mal amado, 1995. 2 colecciones de artículos periodísticos, Cara y Sello, en 1990, y Esquirlas, 1997. También un libro de entrevistas, Conversando con Paco, el 2008, y un libro de prosas, La edad perdida, el 2013. Ha ganado los Juegos Florales de la Universidad Inca Garcilaso La Vega en poesía en 1973, los Juegos Florales de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú en cuento en 1974 y el Premio Nacional de Poesía José Watanabe el 2008. Parte de su obra poética ha sido incluida en antologías de Estados Unidos, México, Venezuela, Argentina y Perú. Poemas suyos han sido traducidos a otros idiomas. La antología del cuento peruano From the Treslo, editada por la Texas University en Austin, incluye un relato suyo. Demos pues la bienvenida a Carlos Orellana, que, como ustedes saben, no solamente es escritor, sino también ha desempeñado un cargo importante en la época del 1990 al 2000, siendo secretario de prensa. Un abrazo, un fuerte aplauso para Carlos, y aquí continuamos con el compañero. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a Carlos, fundamentalmente, a los editores, por permitirme participar de este acto cultural y la presentación de este libro que realmente he disfrutado y que ahora voy a comentar brevemente, porque creo que el gran protagonista de la noche es Carlos, su libro, las historias que él quiera compartir con todos ustedes, la posibilidad de que puedan departir, preguntar, inquirir más allá de las líneas que hoy nos entrega, dado que es un amigo muy querido y seguido como estamos viendo esta noche. Quiero, como he dicho, agradecer a Carlos Orellana por invitarme a compartir algunos comentarios con ustedes a propósito de la publicación de su novela Crónica de Nadie. Quienes conocemos a Carlos sabemos de su devoción por la poesía, por la palabra bien dicha. Ahora nos presenta una novela en la que transita con mucha solvencia en los terrenos de la prosa, la intriga, la acción y la reflexión alrededor de un conjunto de personajes bien estructurados y presentados a lo largo del relato. Crónica de Nadie nos instala en la vida de Álvaro Quijano, un peruano cuarentón que vive en Nueva York, que un buen día, casi como dejándose arrasar por un arrebato, decide volver a Lima, volver al Perú, donde deberá enfrentar su pasado. Estamos en 1994. El Perú es muy distinto al de hoy, y lo era mucho más al de mediados de los años 80, cuando Álvaro, el personaje de esta novela, decide dejar todo atrás para tentar suerte en el corazón del sueño americano. No voy a revelar los detalles de la trama, basta decir que se desenvuelve a buen ritmo y con el manejo de personajes y situaciones propios de un contador de historias más que competente. Sí quiero leerles algunas líneas para que entendamos mejor lo que quiero decir. Y así dice el desarraigado protagonista de esta historia. Quiero compartir unas líneas que
trasuntan claramente el ritmo, la forma ágil como camina esta novela. Me había ido del Perú porque muchas cosas me resultaban insoportables. Además de la falta de oportunidades para encontrar un empleo decente, me largué por la vulgaridad de la vida cotidiana, su chatura, la medianía de ciertos círculos intelectuales que formaban poderosas capillas enquistadas en grandes diarios, la estupidez de la clase política, incapaz de ponerse de acuerdo para evitar la destrucción del país. En los años posteriores, aquella había sido la causa también por la que no deseaba regresar al Perú. Era la mentalidad imperante y no las fotos de atentados horribles con coches bomba o la versión de que balas perdidas se sorteaban en las calles, la sensación de un desmadre social generalizado, lo que me espantaba. Aunque me repugnaba la violencia extrema, la sangre y la muerte, me preguntaba entonces hasta dónde llegarían los maoístas para humillar a los políticos burgueses. Sentía una inmensa curiosidad por saber cómo terminaría todo. Ahora había vuelto y podía ver cómo había acabado todo. Recordemos que este personaje que huye del Perú, por decirlo de alguna manera, el año 84, regresa el 94, cuando es otra la situación política que se vive en el país y por tanto señala que aquello que era una interrogante para él, cómo estaría el Perú, finalmente lo venía a descubrir. En esta novela conviven intelectuales, tinterillos que juegan a hacerse ricos, periodistas, traficantes de armas, subversivos y exsubversivos, esbirros de los servicios de inteligencia, un mosaico de la sociedad peruana. En una trama de situaciones en las que no será difícil identificarnos. Álvaro Quijano, siempre narrador en primera persona, divaga entre sentimientos e intereses crematísticos. Deberán leer la novela para saber cuáles se imponen, pero es un personaje que reflexiona. Comparto con ustedes algunas líneas también que en su momento no solo me parecieron inspiradas, sino que dan cuenta clara de la naturaleza de este narrador. Dice Álvaro Quijano: la mayoría de los hombres no amamos a una sola mujer en nuestra vida. Son 2, 3, 4, a veces más las mujeres que se cruzan en nuestra existencia para convertirse en un sol alrededor del cual terminamos girando. Pero solo hay un sol verdadero, el resto lo inventa nuestra necesidad de afecto, nuestro desamparo ocasional o a veces la costumbre de iniciar todo de nuevo, como si el pasado no fuera esa larga cola de pavo real que nos sigue a todos lados. ¿Era Rita el sol o Ángela una ilusión? No lo sabía. A veces el amor, que pensamos es un sentimiento superior, se comportaba igual que algo tan pedestre como la digestión. Para volver a tener hambre debemos vaciarnos. De algún modo sentía que me había vaciado de Rita y que volvía a tener hambre de otra mujer, crear otra dependencia, volver a empezar. Crónica de Nadie tiene mucho de novela confesional, puede parecer política y hasta por momentos se narra con ritmo de thriller. Dejo a sus lectores una calificación al respecto. Y para ir cerrando, pues he pretendido que este comentario sea breve y en todo caso los invite a leer la novela. Para ir cerrando, comparto otro breve pasaje que me parece ayuda a entender mejor las motivaciones de su protagonista. ¿Vamos ahí? Estaba asombrado de haber encontrado un país con una piel saludable, pero que se descomponía en sus entrañas. Pero este cáncer había crecido por décadas. Fujimori no lo había podido detener. Ver a los amigos de la infancia en bandos irreconciliables, pero que usaban los mismos métodos, constatar la peste del arribismo y la falta de escrúpulos en la mayoría de los compañeros de la universidad, en mi excuñada y la gente que la rodeaba, resultaba abrumador. Tenía razón, Tósigo, personaje muy interesante de la trama, tenía razón Tósigo. No tenía alma para convivir con algo así, y tampoco cojones para intentar cambiar la realidad. Es un personaje atribulado, pero por momentos divertido, por momentos criollo, por momentos reflexivo, que creo que nos va a ser muy grato descubrir. Quiero terminar estas breves palabras de presentación invitándolos a leer esta novela, que encontrarán interesante y por momentos retadora en cuanto a la escala moral que también desnuda la historia. Creo que es necesario felicitar a Carlos y alentarlo a que siga escribiendo y publicando historias que, como esta, también explican parte de este país y nuestra forma de entender la vida. Es más, yo alentaría a Carlos
a probar de manera más insistente con la novela negra, o también llamada novela policial, porque nervio, ritmo y humor tiene de sobra para un emprendimiento de ese tipo. Pero claro, esa es otra historia. Felicitaciones, Carlos, y a seguir buscando editar. Continúa con el comentario el profesor y escritor Carlos Garayán. Buenas noches. Quisiera agradecer a Carlos que me ha invitado a presentar este libro. Yo había hecho la reseña de sus dos primeras obras narrativas, el libro de cuentos No todos los días se cazan elefantes, del año 1994, y La canción del mal amado, que es una novela de corte policial del año siguiente. Es decir, han pasado 22 años y la literatura, la narrativa específicamente, ha recuperado a Carlos. Es algo de lo que me felicito. Quisiera mencionar algunas cosas que decía de su libro de cuentos y de su novela. En el libro de cuentos destacaba yo la versatilidad del narrador, porque practicaba varios tipos de cuentos, un cuento fantástico, cuento de crítica social, un cuento simplemente realista, de final sorpresivo, etc. Y también el muy buen manejo del diálogo, cosa que es bastante difícil. Y sobre todo la capacidad, podríamos llamar el encuadre, es decir, el de saber encontrar el momento preciso, porque el cuento es, como decía Cortázar, una fotografía que tiene que estar muy bien encuadrada. De la novela policial destacaba dos cosas. La primera, la capacidad de manejar la trama, es decir, el orden, las idas y venidas de los acontecimientos, de los hechos. Y también la introspección de los personajes, porque esta historia policial está, digamos, pautada, marcada por una historia de amor. Mirando estos dos libros a la distancia, yo diría que fueron una excelente preparación para esta otra obra, que afronta una serie de retos mayores, ¿no? Voy a verlo desde el punto de vista específicamente literario. Normalmente, cuando leo una novela para hacer una crítica, me pongo en la situación del narrador para ver qué problemas ha tenido que afrontar y la manera como los ha superado. Yo creo que en función, por supuesto, de una finalidad que tengo que presumir. En este caso, pienso que la novela lo que ha buscado es trazar un fresco amplio de un periodo especialmente difícil de nuestra historia reciente. Los más o menos 5 años que van desde 1994 hasta poco antes de la caída de Fujimori. Y esto presenta algunos retos. Por ejemplo, la distancia que tiene que adoptar el narrador con respecto, el narrador, es decir, el que cuenta la historia, con respecto al autor. Sobre todo, especialmente en este caso, en que, como sabemos, Carlos estuvo muy cerca de los acontecimientos que deciden, digamos, las situaciones en las que transcurre la novela. Yo diría que esa es la primera dificultad, la distancia que tiene que mantener el autor de su narrador. Y esto lo soluciona Carlos de una manera bastante efectiva. Crea un personaje que en primera persona narra la obra y que convenientemente no ha estado presente durante los 10 u 11 años anteriores. Esto le da al personaje una capacidad de sorpresa frente a los acontecimientos, y también, como es una primera persona, las opiniones que él da sobre los acontecimientos, haciendo una comparación entre el antes y el después, se toman como los de un personaje, es decir, no como la voz de la realidad de la novela. Esto es un recurso que a mí me parece bastante efectivo. Pero
esa distancia, ese no conocer lo que pasaba en el Perú, tiene que estar contrapesado por el conocimiento de lo que sucede en el interior del poder. El narrador no lo puede saber, entonces crea personajes adecuados para que sean ellos los que transmitan esa interioridad del poder. Entonces podemos decir, para armar un cuadro de personajes, tienen por un lado al jefe del servicio de inteligencia y por otro lado, en el lado opuesto, a una senderista. Tiene un industrial, más que industrial, es un comerciante, tiene también uno o varios periodistas, y digamos que ese es el esqueleto de los personajes, pero ese esqueleto hay que darle carne, hay que ponerle carne, y ahí viene digamos, la dificultad mayor de todo novelista, porque desde Cervantes la novela está hecha de tiempo y de personajes. La introspección y el mundo familiar, las relaciones amorosas del protagonista, le dan a este el suficiente volumen como para hacerlo creíble. Este creo que es el primer logro. En esto ya se había Carlos ejercitado, porque como digo, su novela policial trabaja este aspecto, la vida sentimental del protagonista, ¿no? Entonces ya tiene una práctica que le permite hacer creíble al narrador. Vargas Llosa decía que lo primero que tiene que hacer un novelista es crear una voz que sea creíble, porque es esa voz la que va a convencer al lector. Pero también Carlos estaba preparado para construir otros personajes. Acá yo diría que, bueno, siempre en una novela hay unos que tienen más o menos bulto. Yo diría que él ha trabajado un personaje que ya ha mencionado Pedro, que es Tósigo, un enano, que inmediatamente capta nuestra atención y que, como él ha dicho, tiene un lenguaje muy particular. Esto yo lo había resaltado ya al hablar de su libro de cuentos, esa capacidad para el diálogo. Uno siempre, cuando lee una novela, quisiera algo más de aquí, algo más de acá. A mí me gustaría, por ejemplo, me hubiera gustado que ese personaje, el enano, tuviera una participación mayor, porque realmente es muy atractivo. Pero también los otros personajes. Amanda, la senderista, Ángela, una prostituta de la que finalmente se enamora el protagonista, los tíos con los que vive el protagonista, el hermano, son personajes bastante bien hechos y que provocan esa sensación de realidad que una novela debe tener. Pero hay otros problemas que también ha tenido que superar. Una novela es un mundo cerrado, y de esa independencia con respecto al mundo real nace su capacidad de significación y nace también la capacidad de convencimiento frente al lector. Pero eso no depende solamente del escritor, también depende del lector. Y esta novela tiene que moverse entre dos polos. Por el tema que trata, todo el mundo va a querer ver no solo ese mundo autónomo, sino cuál es la relación entre ese mundo autónomo y la realidad real, como dice Vargas Llosa. Entonces, la solución que me parece le da Carlos es esta: trabajar con dos tipos de novela. No son muy frecuentes. La novela en clave, para que el lector vaya estableciendo algún grado de semejanza entre lo que ocurre en la novela y lo que sabe que ocurrió fuera de ella, ¿no? Y también con los personajes, algunos de los cuales son más o menos identificables, ¿no? Por ejemplo, el jefe del servicio de inteligencia, imagino que ustedes saben cuál es el modelo, ¿no? Sobre el que está hecho. Y por otro lado también la novela histórica. La novela histórica, a diferencia de la novela, digamos, de la novela tradicional, da mucha importancia al contexto, porque nos traslada a un mundo que se supone no es el que nosotros conocemos. Entonces, para esto se necesita contextualizar los hechos. Yo diría que
Estos dos modelos le han permitido sortear ese problema, que es el de leer esta obra como si fuera una crónica digamos, real. Pero, como dije, esto es algo que no depende del autor, lo impone el lector. Pero es también una trampa para el lector, porque es un mecanismo que hace que la narración sea una narración de la que uno no se puede desprender. O sea, desde el punto de vista literario, creo que Carlos ha buscado las soluciones mejores para unos problemas que son bastante difíciles de afrontar. Por eso esta obra, yo creo que transcurre muy fluidamente, se lee con muchísimo interés y, como dijo Pedro también, creo que augura una narrativa más compleja, digamos, un futuro bastante bueno para Carlos Orellana como novelista. Muchas gracias. Gracias, profesor. A continuación, Carlos Orellana nos dará la versión suya propia de esta novela, Testimonio. Suya y sí. Muchas gracias por la asistencia. Veo caras muy familiares, grandes amigos. En esta noche para mí es realmente especial. Creo que no me equivoqué ni con editor ni con mis presentadores, que son de lujo, no se vayan a sentir mal. No estoy, por si acaso, comparándolo con el gabinete, con ningún tipo de gabinete. Estos sí son de lujo, ¿no? No voy a decir el quilate, pero son de lujo. No me equivoqué porque todos conocen a Pedro Tenorio, su capacidad de análisis político, y realmente ha leído dos párrafos que son bastante representativos del universo narrativo político, digamos, lo político subordinado a lo narrativo y literario. Y también a Carlos Garayar. Somos los dos de 1950, pero él era un alumno avanzado y llegó a ser mi profesor. Un hombre con una capacidad para el estudio y la investigación de la obra literaria, y lo ha demostrado aquí realmente no desmontar, pero sí descubrir todos aquellos recursos que utilizaba. Él muy generosamente dice con eficacia, bueno, le agradezco. Lo más importante que quiero decir al principio es que esta noche es muy especial para mí y esa novela es muy especial para mí, este modesto libro, porque significa el retorno a la arena literaria. Como Carlos, que es de mi generación, yo empecé a escribir en 1970 más o menos, y las personas que por entonces escribían conmigo, mi generación, son personas que han sido traducidos a muchos idiomas, que han causado mucha fama. Nunca los he envidiado, gracias a Dios, que eso me permite estar limpio y poder trabajar de la forma como lo hago, admirar a mis contemporáneos, a la gente que ha... Pero yo me quedé atrás, y me quedé atrás porque de repente me desvié del camino. En vez de hacer literatura, para lo cual estaba preparado, para lo cual me preparé y soñé con hacer literatura, me metí a la política y a la burocracia. A veces equivocamos el camino. No me arrepiento, porque siempre se aprende, de todo se aprende. Si hubiera sido comerciante, probablemente esa novela tendría otros personajes y otro universo que describir. La realidad es muy compleja para quien sabe lo que significa realidad. Regreso a la arena literaria y para mí es un segundo debut, y veo a mis compañeros de promoción, como se dice, logrados ya, con muchos premios, mucha figuración, incluso internacional. Eso no es una desventaja para mí. Yo me siento joven, a pesar de mis 67 años, y quizá he descubierto una ventaja, una gran ventaja, la ventaja de que de repente puedo achivolarme. Es decir, empezar a ver el nuevo lenguaje. Yo creo, y en esto quizá Carlos podría
decir algo mejor. Los narradores de 40 años, los cuarentones, son excepcionales y traen un lenguaje nuevo, traen un viento fresco, un aire fresco a la narrativa peruana. Y bueno, yo soy del 70, pero me ha achivolado y empiezo y quiero escribir como en estos tiempos. Esa novela y otras que tengo, porque he escrito mucho y ahora estoy corrigiendo, ese realismo urbano es una especie de capítulo que tengo que cerrar, pero no puedo borrar esos libros y todo aquello que escribí. Lo voy a publicar, pero ya estoy empezando un lenguaje nuevo y una mirada nueva y una literatura nueva, achivolada, ¿no? Me siento joven y pleno y vital en todos sentidos. Soy una persona muy optimista en todos los aspectos de la vida, de manera que me siento nuevo, y esta novela es el inicio de mi camino, que lo dejé hace 40 años. Cuando tenía 27 años yo estaba, digamos, en lo mejor de la carrera literaria. Era un poeta sanmarquino y sonaba un poquito como todos los... Ahora suena mucho Roger Santibáñez, en fin, mucha gente que tiene un presente muy importante. Estoy regresando y esta novela, como digo, es el inicio. Una novela que tiene que ver con los 10 años que pasé cerca del poder. Como dice bien Carlos Barayar, yo debía resolver un problema fundamental. Yo no he querido hacer una novela ni política, ni por supuesto algo ditirámbico, un elogio a Fujimori. Mis ideas políticas todos las conocen, pero lo que yo he querido hacer es un gran fresco, lo más objetivo posible, y dándole voz a todos, porque creo que ese es el gran problema actual del Perú, nuestra incapacidad para comprender al otro, además de nuestra tremenda incapacidad para la autocrítica. No podemos hablar de responsables y no responsables. Todos somos responsables de lo que está pasando. Nadie puede colocarse en el lugar del bien y ver a los otros en el lugar del mal. Lo que no significa, por supuesto, justificar el terrorismo. Pero si el terrorismo llegó, si esa década terrible llegó al Perú, llegó por alguna razón. Algo hicimos mal. Y eso mal que hicimos no puede ser borrado porque está allí. Forma parte de la explicación que tenemos que tener y de la comprensión que tenemos que tener para poder solucionar los problemas de hoy día. Estamos en un grave problema aún. Tenemos que resolverlo, y para eso comprensión y una gran capacidad de autocrítica. Modestamente, en esta obra literaria, en esta novela, le he dado voces a muchos personajes disímiles, como dice Carlos, como dice Pedro. Son personajes de los más variados. Hay dos hermanos que son miembros de Sendero Luminoso. Hay alguien que no es el jefe del servicio de inteligencia, pero sí es probablemente el segundo o el tercero, un hombre importante que es finalmente un torturador, un criminal. Hay alguien que está metido en negocios oscuros. Los terroristas y el torturador son amigos de la infancia, una infancia chorrillana. Todo esto es ficción porque yo nunca he vivido en Chorrillos. Y los otros personajes provienen del mundo universitario. La infancia y el mundo universitario. Dos marmitas donde se forja la personalidad de alguien. ¿Y qué pasa con estos personajes cuando Álvaro Quijano regresa al Perú después de 10 años de ausencia, de haber huido de su país? Porque estaba sumido en el terror, no había posibilidades de vivir. Entonces él se va a los Estados Unidos. Regresa por razones personales y encuentra un país cambiado, en muchos sentidos cambiado. Como se dice en la novela, había orden, pero había orden para todos los gustos. Al decir esto, yo estoy haciendo una autocrítica. Había orden para todos los gustos. Efectivamente, ya no existía esa realidad tan increíble
como la construcción de parapetos delante de las comisarías, detrás de los cuales se escondía la policía para protegerse de los ataques de Sendero Luminoso. Ya la policía no defendía a la población, sino que se defendía del ataque de los que querían destruir el Estado. Gravísimo. Quizá eso anticipaba, sin exageración, la saigonización, por así decir, el Saigón en Lima. En cualquier momento Sendero llegaba un poco más allá y tenía probablemente que intervenir el Estado, y aquí había una guerra civil como lo hubo en Vietnam, como lo hubo en cualquier otro lugar donde un proyecto totalitario ha llegado tan lejos. Había orden, se había frenado a Sendero Luminoso, pero uno todavía podía constatar que en las esquinas había niños, niñas de 10 años, de 12 años, vendiendo caramelos a las 12 de la noche. Pongo por ejemplo estas dos cosas, ¿no? El orden necesario para que el país viva sin violencia, y el otro que es un desorden terrible. Pero ¿cómo puede ser posible que cualquiera de los que puede ser nuestros hijos o nietos estén en las esquinas a esa hora? Entonces, no está bien. Hay orden, entre comillas, hay un cierto orden. Los que van a leer la novela van a encontrar otras cosas, por supuesto, otras cosas que van a redondear la idea de lo que quiero decir. En el fondo también es una historia y es una reflexión, o una forma de pedir que se reflexione. Yo siempre, no es que me haya sentido culpable por haber estado cerca del poder, o el haber estado, ser miembro de una clase social que tenía la posibilidad de irse del país si Perú caía a manos de Sendero Luminoso. No me he sentido culpable, sino conmovido. Del 85, estaba parado en la puerta, ¿no? Y de repente pasó un amigo de San Marcos, no de letras, sino de sociología. Todos estábamos en letras. Acá tengo amigos de la Universidad de San Marcos. Convivíamos en letras, que era literatura, filosofía, ciencias sociales. Y este amigo pasa, y yo lo reconozco, se acerca, lo que quería decir que también me había reconocido, y yo le digo: hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Y le extiendo la mano cariñosa, cálida, y él no hace lo mismo, no me extiende la mano, solamente me mira y me dice: todo se paga. Lo que le pasa es que está loco, y me repite: todo se paga, te deja con la mano tendida y se va. Un pata de San Marcos, ¿qué pasa? Bueno, después me enteré que su hermano había muerto en la masacre de los Penales. Así de simple. Todo se paga. Seguramente él y los miles de terroristas, miembros del Partido Comunista del Perú, tenían la misma idea, ¿no? Bueno, todo se paga. En algún momento, ustedes lo que han hecho lo van a pagar, porque en algún momento nosotros vamos a estar donde ustedes están. Sonrían. Nosotros vamos a estar ahí y ustedes van a estar, ya verán dónde. El odio está instalado en el Perú desde hace mucho tiempo. Tenemos que resolver eso. Tenemos que resolverlo con una verdadera reconciliación. Eso también puede advertirse al final como un mensaje, no crítico, pero sí entre líneas. La verdadera reconciliación tiene que ser la reconciliación que equivalga a una revolución de las conciencias. ¿Qué estuvo mal para que haya esta avalancha de violencia y de muerte? ¿Qué estuvo mal? Los personajes de la novela lo dicen. Esta novela es un coro polifónico. Hay muchas voces, muchos tonos. Cada uno dice lo suyo. Yo he tratado de que haya una armonía ahí. Este es un país que bulle, un país problemático, un país donde sigue pasando lo que pasó hace 400 años, la pelea entre almagristas y pizarristas, la discordia que se extiende a través de los siglos.
que convive con... Hemos progresado mucho, pero la discordia también llega nuevamente y se ha instalado siempre, nunca se ha ido. Simplemente se apaga un rato y luego regresa. Y eso es nuestro drama como país. Por eso la reconciliación con palabras mayores y hasta con mayúsculas tiene que ser algo que debe de quitarnos el sueño. Hay que reconciliarnos. Esta modesta novela lo dice entre líneas. Yo espero que al leerla ustedes piensen mucho y reflexionen acerca de las cosas, de lo que dicen los personajes ahí, de todas las voces que están ahí, porque son voces de todas partes y todos tenemos derecho a pensar. Claro, no tenemos derecho a matar a otro, pero tenemos derecho a decir por qué pienso que esto está mal y debe cambiar. Y si queremos vacunarnos contra el terror que puede venir de nuevo, bueno, pues una auténtica democracia que significa tolerancia, que significa comprensión, si no, estamos fritos. Crónica de nadie, nadie es el personaje de Ulises, ¿no? Pero este es un Ulises que debe regresar a la guerra de Troya. Es una cosa que yo no he podido manejar, eso sí, pero es que es alguien que llega a Ítaca y encuentra que Ítaca no existe, existe en su cabeza, en su corazón, y sigue vagando, ¿no? Porque él sale, se va de Nueva York y luego regresa a Nueva York y queda en el absoluto desamparo y confusión, ¿no? Es la confusión del Perú, es la confusión. Ese personaje es el Perú. Se los digo ahora, no debí habérselos dicho, pero se los digo. Les agradezco a todos que hayan venido a escucharme y a participar de este renacimiento personal. Perdonen la grandilocuencia, lo que pasa que es una forma de expresar la emoción que siento al estar aquí y al haber dado a luz esta novela, ¿no? Muchas gracias a todos y gracias a mi editor y a mis queridos amigos que han sido los presentadores. Campo Ediciones agradece la presencia de todos ustedes, especialmente a Carlos Orellana por confiar en la editorial, en publicar su libro, al profesor Carlos Garayar, a Pedro Tenorio. Y bueno, los invitamos a poder adquirir la novela, que obviamente recorre una atmósfera política y donde los personajes, como dijo Carlos, tienen un habla coloquial muy familiar a lo actual. Como dice él, son achivolados. De modo que la lectura es fácil, es asimilable y los invitamos a poder adquirir el libro. Gracias.
Invitamos a Carlos Orellana a dirigirse al stand del acto, el 147, donde podrá firmar los ejemplares que hemos adquirido. Ah, ese día tú me dijiste eso, ¿no? Me lo estás diciendo. Para que viene el libro también. Salva, entonces,